Bueno, lo contábamos recién, cómo en Argentina se definen los precios, de qué manera afectan las decisiones que el gobierno está tomando en relación a las importaciones, cómo se transforma un país en alguien con capacidad de competir en la creación de sus productos, en qué áreas Argentina está preparado para poder hacer esto y en cuáles no. El tema es que en el mientras tanto, nunca mejor puesta esta imagen, las familias tienen que llenar el changuito. En el mientras tanto hay que vivir. En una época se llenaba el changuito. Vos decís que ahora va a la mitad. Ahora es solamente ir a los supermercados y ver exactamente cómo sale la gente. Bueno, estamos a punto de cerrar otro nuevo mes en el que hay que saber qué es lo que va a pasar con la inflación, porque sigue siendo uno de los objetivos más importantes del gobierno nacional. ¿Cuál va a ser la próxima inflación? Bueno, a ver qué decía Venegas Lynch. Entonces se dejó de emitir a mediados del 2024 y vos sabés, y por eso explica el presidente Milei muy bien, que hay un rezago de la emisión. Ese rezago de la emisión sobre la inflación son 18 a 24 meses, por eso se dice, o él dice y explica muy bien, que a partir de julio a agosto la inflación va a empezar a tener un cero delante de la coma, y el superávit es tan importante que no solo te evita endeudarte, te evita emitir, sino que te evita aumentar impuestos, ¿no? Claro. Que son las tres fuentes de financiamiento del Estado. Pero es tan Joaquín... importante el superávit y tenemos déjame terminar con esto, Nacho, nomás. Sí. Terminamos con tenemos esta solidez macroeconómica gracias a la convicción que tiene el presidente y por supuesto al trabajo de Luis Toto Caputo en el Ministerio de Economía, mientras Federico Sturzenegger se desvive por seguir desregulando y sacando trabas, pero en el 2025 el Congreso se dedicó a ponerle una bomba a los argentinos. Bueno, hay que ver si finalmente, y lo sumamos a Roberto en esto también, la inflación logra estar por debajo del 3%, porque hubo varios productos que impulsaron la inflación. ¿Qué festejaría el gobierno? ¿Un 2%? ¿O un número más cercano al 2 que al 3? Bueno, el gobierno está planteando que por lo menos hasta abril va a haber esta cuestión de los precios con un alza que estaría ahí entre el 2 y el 3%, que es lo que viene marcando las últimas mediciones del INDEC, más cerca del 3% que del 2, claro. ¿No? Muy lejos de ese pronóstico que insiste el gobierno. La verdad que yo pero esto no es un problema de Milei, ¿no? Lo tuvo Alberto, lo tuvo Macri, lo tuvo Cristina, lo tienen todos los presidentes que tienen esa ansiedad de hacer pronósticos alentadores. Está bien, uno entiende, tratan de generar expectativas en la sociedad, pero ponerle número a veces, decir, bueno, vamos a llegar a tal meta que parece lejana y después se hace imposible y terminan siendo presos de sus palabras. Insisten con esta inflación empezando el 0 en agosto, que insisto, a lo mejor se puede dar, pero si no se da, terminás pagando un costo muy alto, ¿no? Porque la frustración por la expectativa. Pero es probable que el gobierno dice que por lo menos hasta abril la inflación se va a mantener ahí entre el 2 y el 3%, una inflación alta. Los países, nuestros países vecinos tienen esa inflación en un año. En un año tienen esa inflación. Bueno, y decíamos al comienzo, ¿no? Este tema planteado, lo escuchamos recién al presidente de una de las empresas más importantes de neumáticos en la Argentina, decir que estaban robando, que tenían que ganar el 20% de margen, y de margen sin impuestos, ¿no? Que después con impuestos termina siendo una ganancia de entre el 4 y el 5%, pero y marcaba entre el 60 y el 70%. Después, claro, dice, bueno, lo hacíamos porque nos presionaban desde el gobierno con impuestos e inflación, entonces teníamos que cubrir los márgenes. Bueno, la cuestión es que justamente cuando cerrás demasiado la economía, como se dio en los años del kirchnerismo, de Alberto Fernández, el cierre total, pues por eso digo de los extremos, del cierre total a la apertura indiscriminada, sin grises, sin matices. Cuando vos cerrás, bueno, dejás que los actores terminen siendo los industriales protegidos. Pensaba, ¿no? Es un poco arbitraria, ¿no? Pero una metáfora de lo que estamos viendo y cronicando y contando con el fútbol, ¿no? Por ahí equipos que no tienen una dimensión para jugar en primera, reciben algunos fallos arbitrales que les van permitiendo la posibilidad de llegar ahí. Entonces, empresas que no son competitivas, la protección del Estado, y el Estado son las contribuciones de los argentinos, le permiten ahí y después fijan el precio que quieren.
Hay ahí como una forzada, pero similar analogía en el tema. Pero fíjense en el tema de los neumáticos. Vinimos algunos números de lo que pasaba con el tema de los neumáticos, que lo hemos sufrido, lo hemos contado. Claro. El que hace algunos años tuvo que cambiar, ni hablar lo que tenían que hacer por trabajo, los que tienen vehículos de alquiler o de aplicaciones, lo que sea, que lo tenían que cambiar, porque era su fuente de vida, era una cosa imposible para la economía familiar, entonces se buscaba la vuelta o el exterior o lo que sea. En febrero del 2025, estamos hablando en dólares, ¿no? El promedio de mercado estaba en los 50 dólares. Esto está al revés, porque en realidad bajó un 50%. Perdón, 500 dólares. Perdón, 500 dólares, vi 50, perdón. 500 dólares. Bueno. Vecini, no te rías porque vas a llegar. Te va a tocar. Sí. Te vas a llegar Ojalá. a tener esta edad. Ojalá llegues a mi edad. Ojalá llegue. ¿Alcanzó? Mira, no, porque eso lo debe de lejos. No. De 500 dólares del 2025 pasamos a 250. Un 50% se redujo. Uno entiende, y me parece que hay que atender, y no es menor, el tema del costo social del trabajador que pierde ese empleo. Pero acá también hay un costo social de un laburante, de un taxista, de un remisero, de un transportista, que tiene que cambiar los neumáticos y pagar exactamente el doble. Fíjense cómo la balanza, los platillos de la balanza nunca terminan estando equilibrados. Pero además, con un agregado que me parece es lo que vimos en la declaración de ayer. Pagamos no porque estaba justificado el precio, porque se estaban llenando los bolsillos los que aprovecharon la situación en la Argentina, porque se estaban diciendo que estaban con un margen de 60 y 70 cuando el margen era de 20. Entre otras cosas, pero fundamentalmente eso lo podían hacer porque tenían el coto de caza cerrado. No, ¿a dónde ibas? Cazaban en el zoológico. Claro. Bueno, en la siguiente placa vemos algunos casos concretos del tema respecto a las marcas, como los FATE, que es la discusión, salen 107.000 pesos contra 83.000 pesos de la marca china. La verdad que desconozco el tema de la calidad, pero tenemos un 30% más caro. Y nos pasa en otra serie de sectores. Esto es ahora. Esto es ahora. ¿Qué están planteando? Digo, obviamente que es complejo, ¿no? Dicen, bueno, tratar de reconvertir este tipo de industria donde claramente no sos competitivo. Obviamente que el fenómeno asiático, el fenómeno chino le cuesta a muchas industrias. Bueno, Estados Unidos tiene todo este problema. Estados Unidos está con una serie de protecciones muy grandes, ¿no? Y es discusión a nivel mundial. Pero tratar de generar que la empresa pueden reconvertirse, los empresarios y los trabajadores, hacia otros rubros donde vos puedas ser más competitivo. O que no se produzca en otro lado del mundo, o que vos puedas competir de modo tal de que al consumidor, con estos salarios tan alicaídos, vos ofrezcas precios razonables. Porque lo veíamos recién, cuando vos cobras el 50% más de los neumáticos, al que estás perjudicando no es ni a los empresarios, ni a nadie, es al tipo que tiene que cambiar las cubiertas cada X cantidad de kilómetros. Y tampoco lo podés criticar si va a buscar lo que puede pagar, porque eso también sucede. Cuando vos tenés la opción de algo más barato a bolsillos que están complicados y están sacando cuentas, por supuesto que ese consumidor lo va a elegir. Pero es esta discusión de, bueno, yo pago este producto más barato, pero mi industria nacional se destruye. Decíamos ayer, no hay un camino intermedio en el que los consumidores puedan tener opciones más económicas, pero no destruyamos a la industria nacional. El camino que de intermedio no tiene nada, porque es larguísimo, es reconvertir y definir un perfil productivo. Pero para definir un perfil productivo no se puede cambiar de política económica cada 4 años. Si vos cambiás cada 4 años, como venimos cambiando cada 4, cada 8 años de política económica, nunca vas a reconvertir un perfil productivo, porque la mayoría de las industrias son proyectos a largo plazo. Lo que charlábamos recién de la ganadería, ni hablar de otras que necesitan muchos años. Entonces, alguien que invierte, que dice, bueno, me voy a poner una fábrica de tal cosa, tengo que saber que más o menos voy a tener mercado, voy a tener rentabilidad a X plazo, no por 6 meses. Claro, claro. Mira, ahí estamos viendo el monto total de si queremos cambiar las 4. Exacto. Esto es para cambiar los 4 neumáticos. De 332.895 contra 428.584.
Sí, y todavía en algunas gomerías, o en casi todas, te venden las gomas que vienen de China, te la venden con un cierto recelo. ¿Viste? Te dicen, ¿tenés esta? Más o menos. Son chinas. No es como que le dan 100% de garantía. El tiempo nos dirá después si todo lo que han importado es de buena o regular calidad. Porque ¿qué pasa? China te fabrica todo, desde lo más bueno hasta lo de menor calidad. Sí, obviamente. Entonces después está en el importador lo que trae y lo que te ofrece y te vende el público. Habrá que ver entre todo eso cuáles son las que más convienen y no. Bueno, porque esa es la cuenta que uno termina sacando. ¿Cuánto tiempo me van a durar? ¿En cuánto prorrateo esa inversión que estoy haciendo? Si tengo que comprar, digamos, 2 chinas por una nacional, quizás hay gente que puede hacer la inversión Porque y se va por la nacional. Al mismo tiempo, antes de que se abriese la importación como se abrió ahora, vos ibas a comprar a una gomería que tenía multimarcas, ponele, Sí. ¿no? Le decían, no, Fate, no ponga, es nacional, no es buena calidad. Ponele esta marca importada, pero con representar Argentina, que estos son europeas, son italianas, son de acá, son de allá, y vos las ponías ponele esta Michelin, que Si es mucho podías. mejor. Si podías, Si está podías. claro. Entonces, también en la industria y en el comercio en la Argentina, Fate estaba hasta casi relegado dentro de las principales cubiertas del mercado. Así es. Bueno, muy bien. Vamos a los móviles. Claro, ya los Cambiamos. tenemos